Hola cimanautas, mi nombre es Pedro, bienvenidos a un nuevo programa de sus canales Opexia. Vamos a continuar con la explicación de los diseños de experimentos. En esta oportunidad vamos a hablar de las consideraciones que hay que tener en cuenta para la planificación del diseño de experimentos. Luego vamos a proporcionar una lista de verificación que nos va a ayudar a ejecutar el experimento. Luego vamos a algo importante, que es la selección y escala de las variables de entrada y de salida. Y por último vamos a hablar sobre los objetivos del experimento. Quédate y averígualo. Entonces continuamos con la explicación sobre diseño de experimentos. La experimentación básica se enfoca en un factor a la vez, a 2 o 3 niveles, e intenta mantener todo lo demás constante, lo cual es imposible de hacer en un proceso complicado. Cuando el diseño de experimento es construido apropiadamente, se puede enfocar en un gran rango de factores o variables de entradas claves y determina los niveles óptimos para cada factor. Esta es la gran ventaja y diferencia con respecto a la experimentación básica. Se debe reconocer que el principio de Pareto aplica en el mundo de la experimentación, esto es, el 20% de los potenciales factores de entrada generalmente tendrán 80% del impacto en los resultados. Interesante, antes de ejecutar el diseño de experimentos como tal, realizar una buena planificación del mismo. Y para eso les voy a mencionar ciertas consideraciones que deben tomar en cuenta. Verificar el desempeño de los instrumentos de medición primero, es decir, si están calibrados, y yo les recomendaría utilizar el método RR o R&R para verificar la reproducibilidad y la repetitividad. Luego mantener el experimento tan simple como sea posible. Posteriormente verificar que todas las corridas planeadas son factibles. Tener cuidado con los cambios de proceso durante la corrida, esto es muy importante porque podemos cometer uno o varios errores en la interpretación de los resultados. Evitar cambios no planeados, es decir, como cambiar los operarios a mitad del proceso. El proceso tiene que ser totalmente estandarizado, desde el punto de vista de la operación, de los recursos y de los materiales y materias primas utilizados. Todo tiene que estar bajo control. Continuando con las consideraciones, dejar algún tiempo y material extra para eventos inesperados, obtener la aprobación de todos los involucrados, operarios, ingenieros, mantener la posesión efectiva de cada paso del plan experimental, no saltarse ninguno, por supuesto, preservar todos los datos, no solo los resúmenes promedios, registrar todo lo que pasa, volver a reajustar el equipo a su estado original después del experimento. Ahora bien, una vez ya planificado el diseño de experimentos, vamos a revisar les voy a presentar una lista de verificación que les puede ayudar a chequearlo y hacer que el experimento sea más exitoso. El primero es definir los objetivos del experimento y ya luego lo vamos a ver por qué. El experimentador debe aprender tantos hechos como lo sea posible sobre el proceso antes de ser una tormenta de ideas. Y yo más recomendaría que los que hagan el diseño de experimentos tienen que ser expertos en el proceso. Deben conocerlos a fondo. Haga una tormenta de ideas de las variables independientes y dependientes más importantes con la gente con conocimiento del proceso y determine si esos factores se pueden controlar o medir. Ejecute experimentos previos donde sea necesario para depurar el equipo o determinar la capacidad de medición. Desarrolle habilidades experimentales y obtenga algunos resultados preliminares. Luego asigne niveles para cada variable independiente a partir de todo el conocimiento disponible. Seleccione un plan estándar DOE o desarrolle uno por consulta.
Da buen resultado tener una persona que desarrolle el DOE y otra que la verifique críticamente. Ejecute los experimentos periódicamente en orden aleatorio y analice los resultados periódicamente. A veces nos conformamos con hacer un solo diseño de experimento. En este caso, y en la medida de que el presupuesto lo permita, hacer más diseños de experimentos para verificar los resultados y obtener buenas conclusiones. Luego formulen las conclusiones, verifique por medio de la replicación de experimentos si fuera necesario y proceda a darle seguimiento con más experimentación si uno o más factores indican una tendencia de mejora. Lo que debemos considerar es la selección en escalas de variables de entrada y salida del proceso. Debemos incluir todos los factores importantes basados en el juicio de los operarios e ingenieros. Seleccionar los niveles altos y bajos de los factores adecuadamente. Evitar los valores de los factores que resulten en combinaciones imprácticas o imposibles. Incluir todas las respuestas relevantes. Evitar el uso de respuestas que combinen dos o más mediciones del proceso. Cuando se escoge el rango de factores para los factores de entrada, evite los valores extremos, o lo que comúnmente conocemos como valores atípicos o outliers, ya que ellos darán corridas que no son factibles. En lo que corresponde a la parte de lista de verificación, hablamos como el primer paso, definir los objetivos del experimento. Y pueden haber tres casos. Uno, el objetivo comparativo, el objetivo de filtro, el segundo, y el tercero, el objetivo de superficie de respuesta. El objetivo comparativo se refiere a que si hay varios factores y estos están bajo investigación, pero la meta primaria del experimento es concluir si un factor, a pesar de la existencia de otros factores, es significativo. Entonces el analista tiene un problema comparativo y necesita una solución de diseño comparativo. Luego tenemos el objetivo de filtro, cuyo propósito de este experimento es seleccionar o filtrar los pocos efectos principales e importantes de los muchos menos importantes. Esto me recuerda a Pareto. Estos diseños de filtro también se llaman efectos principales o factoriales fraccionados. Y por último tenemos el objetivo o método de superficie de respuesta. Este experimento está diseñado para que el analista estime el efecto de las interacciones y dar una idea de la forma de la superficie de respuesta bajo investigación. Y aquí tienen un cuadro de resumen, ¿no?, donde explica en función del número de factores y del objetivo cuál método o diseño de experimento utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de que el número de factores es uno solo, ahí aplica el diseño completamente aleatorizado de un factor. Tanto para objetivos de filtro como para objetivos de superficie de respuesta, obviamente no aplica. Luego, si estamos hablando de un diseño de experimento de 2 o 4 factores, para objetivos de comparación aplica diseños de bloque aleatorio. Si estamos hablando de objetivos de filtro, estamos hablando de un factorial completo o de un factorial fraccional. Y si estamos hablando de objetivos de superficie de respuesta, hablamos del Central Composite o el Box Backend. Y si hablamos de 5 más, para objetivos de comparación, aplica el diseño de bloques aleatorios. Si hablamos de objetivos de filtro, factorial fraccionado o el Plackett-Bowman. Y si estamos hablando de objetivos de superficie de respuesta, la recomendación es que primero filtren para reducir el número de lotes, ya que para superficie de respuesta no es recomendado una gran cantidad de factores.